Hermanos, que el Señor les bendiga. En este día les habla su hermana en la fe y sierva fiel del Señor Jesucristo, Rose Ramos, parte integral del Ministerio El Sembrador, para hablarles a petición especial acerca del infierno. Este pequeño estudio está compuesto de 3 videos explicando breve y sencillamente lo que es este lugar, para qué y quiénes fue creado. Esperamos les sea de bendición a sus vidas y se afirmen más en los caminos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Hades, Seol, las cárceles y el paraíso. Los temas del castigo y juicio son mencionados unas 234 veces en los 264 capítulos del Nuevo Testamento. Y sepamos más sobre el infierno por medio de Jesucristo que cualquier otro. Ocupó un lugar importante en la mente de Jesús y avisó a quienes le escuchó para que ellos eviten tal lugar y el castigo que en ello hay. El Seol es el lugar de tinieblas y de sombras de muerte, como expresa en Job 10:21. Mientras la muerte separa a la persona del mundo de los vivos, pero para los salvos es una reunión con los muertos conocidos y con Dios. El Antiguo Testamento habla del Seol como el lugar de los muertos y nunca se usa esta palabra para el sepulcro o la tumba donde están los cadáveres descomponiéndose normalmente. Seol significa en hebreo demandar y probablemente viene del concepto que es el lugar de demanda, la presencia de cada ser humano sin excepción. Nadie puede escapar a la fuerza de la muerte. Hades viene de un conjunto de palabras, no y visto. El Seol o Hades es el mismo lugar y es un lugar temporal. Antes de la resurrección de Jesús hubo dos tipos de personas en el Seol, los redimidos y los inconversos. Los 3 compartimientos, como se mencionan también en Proverbios 7:27, las cámaras del Seol son el paraíso, que sería para los salvos, el abismo o el infierno, que sería para los inconversos, y las cárceles, que serían para los demonios. Probablemente el concepto de un abismo o pozo tiene algo que ver con un sentir de caerse en aquel lugar o cuando alguien es fuera de control de sí mismo. Hades es una palabra solamente en el Nuevo Testamento que corresponde al Seol del Antiguo Testamento. La traducción del Antiguo Testamento al griego que usaron los autores del Nuevo Testamento usan la palabra Hades para el hebreo Seol. Hades es una palabra distinta que la palabra muerte. Los griegos en su mitología dividieron el Hades en 2 lugares, el Elysium o el lugar de los buenos y las prisiones, el lugar de castigo para los malos. Anotamos que esto es muy parecido a lo que Jesús enseñó en la historia de Lázaro y el hombre rico, describidas en Lucas 16, 19, 31. Nada más que Jesús usó los nombres seno de Abraham, o sea, un lugar de placer, y Hades, un lugar de tormenta. En Números 16, 30 y 33 hace el comentario sobre los rebeldes de Coré, que Jehová hiciere algo nuevo, y a la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol. Descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra, y desaparecieron. De este relato debemos entender que el Seol no es nada más la muerte, sino una existencia continuada
después de la muerte física, donde hay extremo sufrimiento para algunos. Sin duda, la Biblia presenta un lugar de castigo y tortura física y real. Antes de la resurrección de Jesucristo, los salvos se fueron al Seol después de la muerte, a la cámara que se llama el paraíso o el seno de Abraham. Sabemos que Jacobo es un creyente, pero vemos que Jacobo entendió que iba al Seol, aunque claramente esperaba en la salvación de Dios. David en Salmos 16:10 afirmó su convicción que Dios no iba a dejar su alma en el Seol. Job quiso ir al Seol para librarse de la tormenta que Satanás estaba haciéndole en la tierra. Para el creyente del Antiguo Testamento, el Seol no era un lugar de tormenta entonces. Hasta la resurrección de Jesús, hubo 3 cámaras o departamentos en el Seol o Hades, que se llamaban el paraíso, que era un lugar de agrado para los salvos, y el otro lugar que se llamaba Gehenna, el abismo, pozo o infierno en el Nuevo Testamento, que era un lugar de tormenta, y tártaras o prisiones. Jesús avisó al ladrón en la cruz que aquel mismo día iban los dos al paraíso, y sabemos que desde su muerte Jesús fue al Seol. De esto concluimos que el paraíso en este punto se ubicaba en una parte del Seol. Después de la resurrección hay solamente el lugar de los demonios, tártaras, y el infierno o Gehenna, que sería el pozo o abismo, en el Hades. Y por eso Hades llegó a ser un sinónimo con el lugar de tormenta. De Lucas 16 vemos que el infierno y el lugar de placer muy claramente, y que hay un gran cima, un espacio o un golfo entre los dos lugares que impide el traspaso de personas de un lugar al otro. El pozo y el abismo son palabras del Antiguo Testamento que representan el lugar de tormenta en el Seol, que es un lugar real que es espantoso. Jesús lo describió con palabras bien tenebrosas para motivar a los hombres de evitarlo a cualquier costo. El lugar fue creado por Dios para castigar a Satanás y sus demonios, y Dios tiene que engrandecerlo para cada ser humano que se va allí. Pero aún no se sacia, es dragón o glotón. El infierno viene de la palabra griega Gehenna, que se deriva de 2 palabras. La palabra Ge, que significa valle, y Inom, que significa un nombre. Es el nombre de un valle actual en Israel, que tiene barrancas muy inclinadas y muy empeñadas. En 2 de Crónicas 33:6, el rey Manasés se hizo a Israel de pasar a sus niños por el fuego o sacrificio humano, en adoración al dios Moloc. Después los israelitas lo odiaban y lo usaron para cosas inmundas, como para tirar basura, animales muertos, los cadáveres de los extranjeros y criminales muertos. Pusieron a fuego siempre allí para quitar el olor. La Biblia siempre habla de Gehenna como abajo y adentro de la tierra, y es allí un lugar abierto a los ojos de Dios. Los malvados y los que odian a Dios están allí, con los fariseos y los hipócritas. Es el lugar de juicio y condenación. Las torturas del infierno son reales, intensos, como lo vemos en Lucas 16:24. Hay dolor intenso, como se menciona en Job 26:5. Las personas en el infierno tienen todas sus capacidades mentales,
sentimientos físicos y sus conciencias. Es una prisión donde uno no tiene libertades, sino que uno está detenido bajo las leyes de allí. No hay descanso allí. Hay un fuego actual, pero los cuerpos no son consumidos por ese fuego. Causa el dolor, pero no se acaba o termina nunca. Hay azufre que es actualmente brea como la lava volcánica. Hay el crujir de dientes que significa una grande angustia y dolor. Hay lloro, que es una expresión de angustia o dolor. Hay gusanos que comen la carne del cuerpo para la eternidad. Sobre todo, es un lugar no deseado por los que están allí. Además, parece que hay niveles de castigo. La tercera cámara del Seol parece ser cárceles, y se menciona una sola vez, en 2 de Pedro 2:4, donde dice que los demonios están allí en prisiones esperando su juicio. En Apocalipsis 6:8, Dios va a liberarles por un rato para atormentar a los seres humanos antes de los eventos finales. El hombre es dado un poco de tiempo sobre la tierra, y en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 7:9 y 10 dice: el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa ni a su lugar le conocerá más. Antes de la muerte es la única oportunidad para evitar el lugar de castigo, para aceptar a Jesús. Estos lugares son temporales, esperando al juicio de Dios, porque en Apocalipsis dice que Dios va a vaciar el infierno delante de él en el gran trono blanco para juzgar a las naciones. Entendemos que naciones refiere a los inconversos. Después de este juicio, Dios echará a todos ellos en el lago de fuego, que entendemos que es peor que en el infierno, y es un lugar de tormenta física también, y desde allí sí va a ser para siempre y permanentemente, tiempo sin fin, eternamente. Este es el fin de la primera parte de la serie de 3 videos sobre el tema del infierno. Para el próximo video traeremos cómo una persona puede caer en el infierno y cómo protegerse de caer allí. Esperamos les sea muy útil estos videos y espero que sigan pendientes a la página. Muchas gracias y el Señor los bendiga.